Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, me gustaría empezar este video con una cita bíblica, sí. Y por el tema del que hablaré, he seleccionado una del Evangelio de Marcos, que no escribió ningún Marcos, pero que creo habla muy bien del personaje conocido vulgarmente como Jesús. Ustedes la pueden encontrar en Marcos 3, 20 y 21, y dice así. Entonces Jesús entró a un hogar, y de nuevo se juntó la multitud, así que él y sus discípulos no podían ni comer. Cuando su familia se enteró, fueron tras él y dijeron: está fuera de sí. La verdad es que es muy fácil creer en Jesús. Es el ser divino por excelencia, cuyo mensaje ofrece paz y entendimiento entre las masas. Además tiene un plus, es el Hijo de Dios, ¿no? Lo que viene siendo el Mesías, el Salvador que murió por nuestros pecados, el ser que sintió verdadero dolor para perdonar a la humanidad. Y eventualmente será quien guíe a sus seguidores a la gloria eterna junto a su papá, que es el mismo. Jesús es el personaje de ficción perfecto. Muy superior a Batman e incluso a Superman. Digamos, una chulada de superhéroe. Con superpoderes que lo hacen curar a los heridos, dar alimento a quien lo necesita y además darle fe a una comunidad entera que no tiene en quién o en qué creer. Es inevitable no admirar e incluso enamorarse de una historia tan conmovedora como la de este tipo. Un personaje que, aún sabiendo lo que le sucedería, decide sacrificarse para salvar a toda la humanidad. No de un supervillano, no de un cataclismo, ni mucho menos de Arjona o de Bad Bunny. No, amigos, vino a salvarnos del pecado que él mismo inventó. En resumidas cuentas, vino a salvarnos de él mismo. La mayoría de nosotros alguna vez ha imaginado personajes fantásticos. La mente infantil nos permite engrandecer a cualquier persona, siempre y cuando no sea real. Así sea un personaje de película o de algún libro o cómic. El heroísmo o pureza de alguien similar a Jesús de Nazaret tendrá un fuerte impacto en alguien con una mente sensible o susceptible a caer en fantasías. Sin embargo, una vez que se tiene un amplio conocimiento sobre ciencias, historia y los mismos textos que narran la vida de este personaje llamado Jesús, se hace muy difícil creer que fue real, que vivió, que salvó vidas, que curó enfermos, que caminó sobre el agua, que visitó infiernos y que resucitó de entre los muertos y que además se fue como cohete al cielo para unirse con su Padre, que es él mismo. Aunque historiadores como William Herzog, Mark Allan Powell y John Crossank han llegado a la conclusión de que sí existió un hombre que pudo haber sido Jesucristo, otros lo niegan rotundamente, encajonando a Jesús a un mero personaje de ficción. Asimismo, los que afirman que sí existió Chuchito, pues ofrecen pruebas de que fue bautizado tal como lo describen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y crucificado también como lo dice el texto de Juan. Estos son eventos canónicos que tomaron lugar entre los años 28 y 33 de acuerdo con el calendario gregoriano. A pesar de lo que acabo de decir, aún existen enormes vacíos que son inexplicables en la historia de la vida y muerte de Jesucristo. Eso hace inevitable preguntarnos si fue real o si solo fue un ícono que sirvió para darle fe a un pueblo. ¿Existió un personaje como lo describe la Biblia? ¿Son reales las historias que se narran de Jesús en ese libro? ¿Las dudas sobre su existencia son razonables? ¿Las quesadillas sin queso siguen siendo quesadillas? De esto hablaré en este video, el cual es un video corto, con datos que puedes tener siempre a la mano y te permiten, si los tienes presentes, poner a dudar a cualquier religioso que te restriegue en la cara la incuestionable existencia de Jesús. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a integrarte al grupo de Facebook. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El primer punto que tenemos que considerar para saber si este cuate existió o no, pues es revisar el momento en que fueron escritos los registros de Jesucristo. El Evangelio según Mateo fue el primero, y como ya he dicho varias veces, no lo escribió ningún Mateo. Y se piensa que fue creado entre el año 70 y el 100 de la era común. Lo mismo sucede con el resto de los textos. Pasaron más de 60 años entre la supuesta muerte de Jesucristo en la cruz y la primera representación literaria de su historia. ¿Y ustedes saben qué le pasa a una historia que se repite oralmente por más de 60 años hasta que alguien decide ponerla por escrito? Claro, cuando éramos niños todos jugábamos al teléfono descompuesto, ¿se acuerdan? Al final de la historia original pues ya no quedaba mucho. Además, en cuanto a la historia de Jesús, nunca se ha podido comprobar la autoría legítima de los evangelios. Así que los verdaderos responsables de su creación pues han quedado perdidos en la historia, si es que alguna vez existieron.
La inspiración y los motivos de los autores también son temas a considerar. Es posible que sí haya existido un hombre que en su locura pues haya pensado que era el Hijo de Dios. En esa época abundaban estos dementes que se sentían elegidos, iluminados y afirmaban ser el de a de veras, lo que viene siendo pues, el mero mero. Y entonces Jesús, con ideas radicales, pues comenzó a predicar su palabra y a convencer a los judíos sin esperanza para unirse a su movimiento, culminando en que se convirtió en una amenaza, no solo para el Imperio Romano, sino un peligro para los mismos judíos. Y por eso es que lo crucificaron, como un castigo según las leyes romanas. Su historia dejó marca entre sus seguidores, llegando incluso a oídos de quienes escribieron los evangelios. Mateo, quien tenía un conflicto muy severo con sus creencias y llegó a escuchar sobre la historia de Jesús, pues pudo haber decidido narrar su vida, influenciado a otros a hacer lo mismo. Pero la evidencia, esa que comprobaría no solo la existencia de Jesucristo, sino la del mismo Mateo, pues no aparece por ningún lado. Es importante tomar en cuenta el contexto social que se vivía en aquel entonces. De acuerdo con Bernard Lazare y otros expertos, poco después de la supuesta muerte de Jesucristo, existió la crisis de Calígula, es decir, durante los primeros enfrentamientos entre los romanos y los judíos. Entre el año 66 y 135 de la era común ocurrieron persecuciones y en el año 70 el segundo templo judío y la tierra de Jerusalén fueron destruidos. Estos hechos pudieron motivar el engrandecimiento de la figura del hombre que se creía ser el Hijo de Dios y utilizarlo para darle fe a quienes pensaban que no saldrían vivos de la guerra con el ejército de Roma. Este cuarto punto está vinculado con la estructura de cada evangelio. Los autores, anónimos todos, no parecen estar de acuerdo y tienen múltiples contradicciones. Los de Marcos, Lucas y Mateo están vinculados por la tradición principal, pero a partir de esa se dividen en distintas secciones. Algunos narran elementos que los otros no presenciaron, engrandecen a Jesucristo, lo describen de diferentes formas y parecen adecuarse al pensamiento individual de cada uno. Esto puede notarse más claramente en el Evangelio de Juan, cuyo autor, quien quiera que haya sido, demuestra su odio hacia los judíos llamándolos producto de Satanás. El quinto y último punto son los cientos de incongruencias que presenta ese librito supuestamente sagrado e inspirado por Dios. La nula prueba de que Jesús haya sido hijo de una virgen a la cual embarazó un espíritu o paloma o bicho raro es el ejemplo más claro. Todo deriva del uso de la palabra alma en hebreo que se usa en el libro de Isaías 7:14, cuando describe la Sagrada Concepción, texto que posteriormente sería citado por Mateo. La palabra se traduce como mujer joven, pero también se refería a ciertas personas del sexo femenino cuyo estatus sugería que era virgen. Las fuentes mismas de los autores que escribieron los evangelios crearon leyendas en vez de narrar con rigor histórico la vida de ese individuo que en su fantasiosa locura pensó que era el Hijo de Dios. Sí, existe una muy lejana posibilidad de que Jesucristo haya existido, pero no hay prueba de que haya nacido de una virgen, que haya realizado milagros inútiles o que sea el Hijo de Dios. Toda fantasía que rodea a ese hombre nunca existió. Su historia fue adornada por intereses personales y religiosos de hombres que se sentían perseguidos y que necesitaban darle esperanza a otras personas. Al inicio sirvió para crear paz, pero eventualmente se convirtió en una poderosa herramienta diseñada meticulosamente para controlar y reprimir el pensamiento intelectual, manipular a las masas y otorgarle un enorme poder a los dueños del balón. Estas, sin duda, son las grandes paradojas de la historia. Hasta aquí este video. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.